presento al expositor de esta mañana, de esta conferencia, el doctor Gerardo González Herrera, quien es especialista en temas de gestión y desarrollo urbano e institucionalización de la Coordinación Metropolitana. El doctor Gerardo González Herrera es director general de G-Trasus, despacho de consultoría especializado en las áreas de desarrollo urbano sostenible, transporte público, ordenamientos territoriales y ecológicos, la implementación de modelos de gestión y desarrollo organizacional y la institucionalización de la coordinación metropolitana y regional. Asesora y ha asesorado a gobiernos y congresos estatales como los de Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Yucatán y Chihuahua. Con respecto a estos temas, impulsor en el estado de Jalisco de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana. Asesor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal en la elaboración de 122 programas de ordenamiento territorial en 25 entidades federativas del país, así como también en la preparación de iniciativas jurídicas para el reforzamiento de la coordinación metropolitana, proyecto SEDATU-BID, miembro de redes de investigación y grupos de trabajo nacionales e internacionales, CONARED, Consejo Asesor de la Red SEDUM, Red Lead Fellows, Red Nacional Metropolitana, Red de Gobernanza Metropolitana, IGLOM, Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, Civitas, Taller de Gobernanza. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Estudios Organizacionales por la UAM, doctor en Ciencias de la Gestión por la Universidad de Lyon, Francia, y maestro en Economía y Política Internacionales. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica en el ITESO de Jalisco. Así que con ustedes, el doctor Gerardo González Herrera. Antes de ello, el arquitecto Gustavo Rodríguez de la Vega nos va a dirigir unas palabras. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Iberoamericana Torreón. En nombre de nuestro rector, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, les damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad. Sean todos bienvenidos. Quiero darle las gracias también y la bienvenida a nuestros compañeros de Renacer Lagunero, al licenciado Julián Mejía Verdeja, a Abelino Hernández Corechi de COECIT, del CRIC, que es el Consorcio de Redes de Innovación Cooperativa. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos y cooperar con este foro y estas pláticas. Darle también la más cordial bienvenida al doctor Gerardo González Herrera. Bienvenido por brindarnos esta plática y bienvenido a La Laguna. Bienvenidos sean todos ustedes y vamos a continuar. Buenos días a todos. De igual forma, unas palabras del maestro Abelino Hernández Corechi. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en esta conferencia verdaderamente muy interesante que nos ofrecerá el doctor Gerardo González Herrera. Como ya han dicho, él es especialista en gestión y desarrollo urbano e institucionalización de coordinación metropolitana. Agradecemos, maestro Gustavo de la Vega, que en la anfitrionía de aquí de la Universidad Iberoamericana para dar esta conferencia. También a mi amigo el maestro Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, que ha sido promotor de este tema de una manera muy importante. Y desde luego, pues a todos ustedes que nos acompañan en esta conferencia, a los alumnos que están aquí, seguramente no se van a arrepentir, van a
aprender de crear el Parlamento Estatal y Metropolitano de La Laguna por los estados de Coahuila y Durango, que impulsó a ser lagunero Julián Mejía Verdeja. Creo que le debemos un aplauso por esta iniciativa, ¿verdad? Esta iniciativa se sometió a los congresos tanto de Durango como de Coahuila y ya fue aprobada. Y a lo mejor eso nos parece algo que no le hemos puesto toda la trascendencia que tiene, pero es como poner la mesa para que ahí ya se pongan los temas de planeación, los temas de organización y de coordinación de la zona metropolitana. Esto permitirá que con la cooperación de los laguneros todos, ¿verdad?, podamos impulsar una mejor región de la laguna. ¿Por qué? Porque el tema aquí es que la laguna ha crecido de una manera muy importante en todas sus áreas y en la medida en que haya una coordinación mejor entre los gobiernos de Coahuila y Durango, todo será mejor y más fácil. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues insistir en que los estados ahora se pongan a trabajar en la homologación de las leyes y en crear un mecanismo de gobernanza metropolitana. Creo que la conferencia que nos ofrece el doctor González en el tema de gobernabilidad y gobernanza nos pone precisamente varios de los desafíos que hay que superar para que todos los sectores logremos esto. Y hablo de la sociedad, hablo del gobierno, de los empresarios y la academia para lograr que esto sea posible. Desde nuestra concepción del COECID y del Consorcio de Redes de Innovación Cooperativa, hemos impulsado estas jornadas de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación para tratar de poner y de contribuir nuestro granito de arena a que la laguna sea mejor, porque nos la merecemos y porque esto hará que tengamos una zona social y económicamente más fuerte. Muchas gracias. Por último, de igual manera, invitamos al maestro Julián Mejía Verdeja a que nos comparta unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que sintonizan, a todos los que tienen un interés activo en los temas que contribuyen pues, al desarrollo de esta región que nos hermana y que nos une a todos. Crear nuevos horizontes no es una tarea fácil. Es mitad arte, es mitad ciencia, es mucho compromiso, es mucha constancia. Y la construcción de nuevos horizontes pues, requiere de distintos conocimientos, distintas trayectorias de vida. Me siento afortunado de ser un egresado de esta universidad, que no nada más nos prepara en lo profesional, sino que nos enseña a ser ciudadanos o hace el intento, porque pues la otra parte nos corresponde a cada uno de nosotros en lo individual, en la relación colaborativa que se ha formado con esta institución pues ya desde hace muchos años y en específicamente la carrera de arquitectura. A mí en lo personal todo lo que viene siendo arquitectura y urbanismo me parece muy interesante porque podemos hablar de distintas ciencias, pero cuando reimaginan un espacio y ven el potencial del espacio, algo sucede también en la mente de las personas que nos invita a ver la ciudad, a ver el territorio con otras posibilidades. En el proceso también pues, se ha dado una relación muy interesante con el COECID, con Abelino, con María Elena,
Y aquí en esta colaboración y con colectivos de gente que promueve la participación ciudadana, los grupos ambientalistas, en donde hemos tenido también un aprendizaje muy grande, y distintas agrupaciones y redes. En el caso de la ciudad es motivo de muchas disciplinas. Aquí se puede estudiar desde muchas perspectivas. La más obvia pues pudiera ser el urbanismo, ¿sí? Pero es motivo para mucho estudio, desde las leyes, la jurisdicción, los modelos de gobernanza, las políticas públicas comparadas. Hablamos de la economía urbana, que es algo que se estudió muy poco realmente o se ha integrado en estos círculos. Ahora la ciencia de datos. Entonces, qué afortunado es que se dé esta colaboración también con el COECID para ir integrando todas estas disciplinas y tratar de abordar la problemática de la ciudad. Y en este sentido y en esta meta de construir nuevos horizontes, pues soy de la idea de que hay que acercarse a los que saben. Y el caso del doctor Gerardo González Herrera, pues con la larga experiencia que tiene y además un perfil muy interesante porque es urbanista, pero también conoce de leyes y también conoce de modelos de gestión administrativa. Creo que viene a complementar y a darnos un norte muy necesario aquí en la región, porque hablamos de metropolización y ha sido mucho el que nos duele y al que aspiramos, pero muy poco el tema de ver las leyes y de cómo se va cimentando. Tenemos que ir más allá de los convenios y podemos ir generando una arquitectura institucional. Y bueno, pues sin más preámbulos, nuevamente el agradecimiento a la institución, no nada más por este evento, sino por la relación colaborativa de hace largo tiempo, al COECID, al Consorcio de Redes de Innovación Cooperativa y al doctor Gerardo González Herrera por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, los dejamos con nuestro expositor en esta mañana para la conferencia Gobernabilidad y Gobernanza Metropolitana a cargo del doctor Gerardo González Herrera. Muchas gracias a los organizadores, por supuesto. Sí. Muy bien. Decía yo a los organizadores, es por supuesto un placer estar por aquí y gracias a todos ustedes que se dan el tiempo y me parece una gran oportunidad y un escenario para decir que mi texto, ¿no? La conferencia, las filminas, tiene un contexto que me encanta, que está marcado por ciertas expresiones que voy a usar como pretexto para enmarcar la conversación. Intento, como dice aquel pendón, inquietar sobre el mundo y en este caso el mundo metropolitano forma parte de una globalidad y si bien las perspectivas frecuentes es que las metrópolis son un problema, en realidad yo creo que son una gran oportunidad de contribuir a esa otra cosa que es un futuro esperanzador. En las metrópolis se concentra buena parte de la población y en ese sentido tiene una relevancia y por eso es pertinente hablar de ello, porque aquí se concentra entre el 60 y más por ciento de la población del país, porque en el mundo hay una tendencia a la aglomeración y en ese sentido forma parte de un futuro que tiene que ser esperanzador si hacemos un buen manejo de las metrópolis. Yo creo que a estas alturas podemos reconocer que no hemos sabido muy bien cómo se comen las metrópolis, ¿no? Cómo se trabaja con ellas
y parte de mi conversación tiene que ver con que a veces no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en los conceptos, en la orientación que debíamos tener sobre hacia dónde conducir los esfuerzos. Entonces, yo diría, como dice Los Pendones, futuro esperanzador, ¿no? Considerar que en las metrópolis están también los demás, ¿no? Los otros, y los otros no solo son los seres humanos, dicho sea de paso, ¿no? También son las otras especies y también son las otras generaciones que muy probablemente, las que no han nacido y que muy probablemente habrán de nacer en el marco de ciudades, en el marco de metrópolis, y en ese sentido contribuir a un discurso de la sustentabilidad metropolitana también es parte de una responsabilidad, como dice aquel otro pendón, con los demás, ¿no? Y los demás, insisto, son los ecosistemas, las otras especies, no solo nosotros, y somos los presentes y los que estarán por llegar. Con esto me quedo para tratar de exponer 18 láminas que espero que nos den para un margen de preguntas, de inquietudes y de diálogo. Tengo este aparatito. Bueno, la expresión o los ejes tienen que ver con gobernanza y gobernabilidad. A lo largo de la plática expongo los dos conceptos y algunas problematizaciones sobre esos. Pero quiero empezar con esta otra expresión que alude a un sesgo, muchas veces disciplinario, que tenemos de ver las cosas en la estática de una fotografía, cuando en realidad lo que sucede en la mayoría de los eventos con los cuales trabajamos tiene que ver con la complejidad y con los flujos, con las dinámicas, y en este caso con las dinámicas metropolitanas. Frecuentemente, en el urbanismo sobre todo, tomamos fotos, ¿no?, de la realidad y luego imprimimos una foto que le llamamos programa de ordenamiento y pareciera que eso resuelve las cosas. Yo creo que una invitación que yo haría es a movernos de la perspectiva estática a la perspectiva dinámica, de la perspectiva instituciones, en fin. Sobre eso me iré expresando. Miren, quiero empezar, si me deja. Bueno, si me ayuda alguien en la computadora, porque no jala este. Lo tengo que prender. Muy bien. Bueno, un elemento de arranque, ¿no? La discusión conceptual, ¿no? ¿Qué queremos decir por metrópoli? ¿Qué queremos decir por ordenamiento? Y uso otros conceptos. La frase esta alude a un fotógrafo, ¿no? Pero me parece que es útil también para la discusión conceptual. No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso, ¿no? Por metrópoli podemos entender muchas cosas, ¿no? Por movilidad podemos entender muchas cosas, por estrategia, por ordenamiento, en fin. Me voy a referir, porque creo que lo amerita, a tres conceptos que están interrelacionados y que precisamente aluden a movilidad, a ordenamiento y poniendo énfasis obviamente en el concepto metropolitano. Bueno,
estarán de acuerdo que los conceptos adquieren su real significación dependiendo del contexto en el que se encuentren. En el caso de metrópoli sabemos que históricamente era el concepto que se usaba para las potencias que colonizaban, ¿no? Inglaterra era la metrópoli de sus colonias, España era nuestra metrópoli, ¿no? Evidentemente el concepto cambió a lo largo del tiempo. Hoy, por metrópolis, podemos entender los elementos urbanos más dinámicos de la economía global, ¿no? Se dice no compiten los países, compiten las ciudades, y en ese sentido compiten las metrópolis. Son nuevos usos que tenemos del concepto metrópoli que ha variado a lo largo del tiempo y que adquiere su significación en el caso de nuestro país como grandes aglomeraciones, a veces conurbadas, a veces no conurbadas, esto es en donde el elemento de proximidad a veces existe, pero a veces no, y son regiones más que conurbaciones, y en torno a eso nos hemos estado ahí divirtiendo con las delimitaciones metropolitanas, en donde a veces son más grandotas, más chiquitas, a veces incluyen a más municipios, a veces, como en el caso de las lagunas, involucran a más de un estado, a veces, y de manera muy descuidada, involucran países, sobre todo al norte del país, en donde la conurbación o la metrópoli se vuelve lo más complicado porque involucra tratados internacionales, relaciones exteriores, etc., ¿no? Pero son tan importantes los fenómenos metropolitanos entre Ciudad Juárez y El Paso o entre cualquiera de las ciudades fronterizas, como lo es en La Laguna o cualquiera de las zonas metropolitanas dentro de un mismo estado. Son tan importantes las que se dan entre dos municipios como las que se dan entre dos o más entidades como el Valle de México. De tal manera que detrás del concepto metrópoli deberíamos reconocer que lo importante no es el tamaño, ¿no? Lo importante no es la serie de problemáticas que se tengan, sino lo esencial es la necesidad de que se coordinen diferentes autoridades de diferentes órdenes de gobierno o de diferentes funciones, como es el caso del Parlamento Metropolitano, que tiene un énfasis en el legislativo. Regularmente, muchas metrópolis involucran más al ejecutivo que al legislativo y pocas veces al judicial y también pocas veces de manera eficaz a lo que conocemos como sociedad civil. Este concepto de gobernanza que involucra las dos cosas, corresponsabilidad en la actuación de los ciudadanos y concurrencia o cooperación o coordinación en el caso de diferentes autoridades. Diré muy rápidamente que otro concepto similar es el de movilidad. Movilidad en el contexto de las ciencias económicas es ascenso social. Movilidad en el urbanismo muchas veces es el motivo del viaje, pero más frecuentemente es el medio en el cual realizamos el viaje, ¿no? Caminata, bicicleta, auto, transporte público. Por supuesto, la movilidad sería las tres cosas que yo digo ahí. Es el motivo del viaje, ¿no? ¿Por qué tenemos que desplazarnos? Es el medio en el cual lo hagamos,
en auto o en bicicleta o en transporte público, y son los medios por los cuales se lleva a cabo esos desplazamientos: las calles, las estaciones, los paraderos, que se vuelven quizás más importantes cuando de una red de transporte o una red de movilidad hablamos. Decía yo que en el concepto de red de movilidad, en ocasiones ponemos más énfasis en las rayitas que en las bolitas. Con esto quiero decir que lo más importante en una red, lo sabemos, así sea neuronal o telefónica o de datos, son los nodos, ¿no? Y quizás el énfasis que tenemos y cuando aludimos al concepto movilidad, deberíamos estar aludiendo también a la intensidad del uso del suelo. Desgraciadamente, en nuestro país, el transporte muchas veces va alejado del urbanismo, y en ese sentido el transporte no le ayuda a la ciudad a ser una ciudad más comunicada, y la ciudad no le está ayudando al transporte a ser un medio más eficaz, más rentable. Y buena parte del tema tiene que ver con que cuando hablamos de movilidad no hablamos del desarrollo urbano, hablamos de los sistemas de transporte, hablamos de las calles, hablamos de los paraderos, hablamos de las estaciones, pero no construimos suficientes estaciones multimodales y multifinalitarias, que implicaría que se usen no solo para el transporte, sino que se usen para que la gente viva cerca de una estación, pague sus servicios dentro de la estación, compre sus tortillas dentro de la estación, y entonces el motivo del viaje se convierte en algo más que transportarse, se convierte en un destino del viaje, ¿no? Voy a pagar la tenencia a la estación del transporte público, voy a comprar las tortillas en la estación del transporte público, y no como hoy tenemos estacionzotas, ¿no? Hemos comentado de la línea 3 de Guadalajara, que es una obra pública majestuosa a la cual me referiré en varias ocasiones, pero que solo le sirve al transporte público y por supuesto a la especulación inmobiliaria en torno a las estaciones, pero que no forma parte del interés general. Bueno, esos tres temas están, digamos, contenidos en esta imagen. Movilidad yo creo que refleja cómo somos, ¿no? Y evidentemente en un país en donde nos movemos esencialmente en auto, podríamos decir somos individualistas, buscando el confort, y curiosamente cada vez que prendemos nuestro auto y salimos con el aire acondicionado y tratamos de trasladarnos más cómodamente, al mismo tiempo estamos contribuyendo a nuestro mal, ¿no? Porque estamos emitiendo más gases, porque contribuimos a la congestión, porque de esa manera localmente estamos generando efectos globales que van en contra de nuestro propio derecho a un medio ambiente sano. Y esto podríamos decir porque en contrapartida el transporte público se concibe para los pobres. Y yo digo, por eso tenemos un pobre transporte público, ¿no? Porque queda como el último recurso, ¿no? Ya si de plano estás, como dicen, muy jodido, ¿no? Técnicamente hablando,
muévete en transporte público, pero en cuanto puedas, cómprate un carrito y salte de la red de transporte público. Y como hemos dicho, si no hay un desarrollo orientado al transporte, la vinculación entre ciudad, ordenamiento territorial o planeación del desarrollo urbano, pues se mantiene como se ha mantenido, desvinculado, y entonces tenemos ciudades muy chaparritas, como las de por aquí, ¿no? En donde no hay edificios, no está intensificado el uso del suelo y por lo tanto cuesta mucho trabajo tener sistemas de transporte público rentables, ¿no? Porque la poca densidad provoca poca demanda y esa poca demanda implica poca rentabilidad en el transporte público. Entonces, la vinculación, ordenamiento, transporte está muy vinculada. Y nos habremos de enfocar en metrópoli, en donde, por supuesto, lo digo de una vez, para mí metrópoli no se agota en el desarrollo urbano. Si bien lo urbano es lo más importante de una metrópoli, lo físico, lo territorial, pero sin duda en materia de coordinación metropolitana, la federación no puede estar solo representada por SEDATU, ¿no? Las metrópolis no pueden estar sentados solo los secretarios de desarrollo urbano, ¿no? Porque el tema no es urbano, el tema no es de ordenamiento territorial, el tema es de gobernación, para lograr una gobernabilidad. Y a contrario de la frecuente utilización de gobernabilidad, que es la ausencia o la insuficiencia de gobierno, la característica de las metrópolis es la presencia de muchos gobiernos, ¿no? Que es precisamente lo que dificulta la gobernabilidad, lo que dificulta la coordinación, lo que dificulta la concurrencia de atribuciones para efectos de lograr una gobernación, ¿no? Con gobernanza de la gobernabilidad metropolitana. En este trabalenguas, insisto, ¿no? El énfasis es institucional, el énfasis es de estructuras de gobierno, el énfasis es de espacios en donde se logre la gobernación que permita la gobernabilidad. No es un tema sectorial, no es un tema de una sola disciplina, es un tema transdisciplinario, transsectorial, ¿no? Que requiere de espacios de gobierno del más alto nivel, máxime en zonas metropolitanas interestatales, donde si no está presente la federación, y con esto quiero decir el gobierno federal, no solo SEDATU, no solo la Secretaría encargada del ordenamiento territorial, sino la gobernación que involucra, ya no digamos a la presidencia, ¿no? Pero sí a la Secretaría de Gobernación, que pocas veces se involucra o que en algunos casos va a involucrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando de las metrópolis transfronterizas se trate. Bueno, sobre eso habremos de enfatizar. Miren, el concepto ordenamiento territorial tiene para mí una estructura dada por el eje horizontal, que digamos es la fotografía de nuestra arquitectura legal constitucional y que muy sencillamente dice: la Federación Estados Unidos Mexicanos está constituida por estados. Y otra regla que dice que los estados están conformados por municipios, ¿no?
Esa es la fotografía, ¿no? Esos son los artículos 40 y 115 y ahí aparecen anotados, en el caso de Coahuila y de Durango, los artículos constitucionales que reiteran: los estados están conformados por municipios libres. Esto significa que no tenemos una arquitectura institucional más allá de los límites estatales y que los municipios no necesariamente actúan, aunque la Constitución lo prevé, más allá de sus límites municipales. Los congresos de los estados, salvo iniciativas como el Parlamento Metropolitano, se quedan en el límite de los estados, no legislan para el otro estado. Los municipios no hacen reglamentos metropolitanos. De ahí la importancia en este eje, ¿no?, de construir las instituciones que permitan ir más allá para entender y reaccionar frente al otro eje, ¿no?, que es la dinámica, los flujos, la cotidianidad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Que la movilidad o el clima o el ambiente nos define tantas zonas metropolitanas como queramos. No es lo mismo cómo se mueve la contaminación, por ejemplo, ahora que está tan en boga, que viene de la refinería de Tula y que le llega al Valle de México, ¿no?, de el abasto de agua que le llega a la Ciudad de México. Ni Cutzamala en el Estado de México y en Michoacán, ni la refinería de Tula están en la lista de los municipios que conforman la megalópolis del Valle de México. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo se mueven los vientos, clima, viento, y otra cosa es de dónde vienen los servicios ambientales, en este caso del agua, ¿no? Vienen de regiones, que podríamos decir regiones metropolitanas, ¿no?, al igual que cualquier otra zona metropolitana. Su abasto de agua, sus servicios ambientales, los residuos van más allá de los límites administrativos. Por eso es muy importante el concepto de transterritorialidad. Los asuntos metropolitanos parten de reconocer que lo que sucede en las metrópolis es el resultado de cosas buenas y malas que suceden más allá de los límites del municipio. La contaminación puede venir de un lado, pero la atracción de inversiones puede venir de otro lado y beneficia a los municipios metropolitanos. De tal manera que transterritorialidad, al igual que transdisciplina para su abordaje, requieren de esta comprensión de que los flujos, la dinámica metropolitana que lleva a identificar dónde vive la población que trabaja en otro lado y que nos define entonces el sentido de una red de transporte metropolitano y que identifica de dónde vienen los servicios ambientales, el agua, el oxígeno, etc. La mayoría de las metrópolis no se entendería si no tienen en torno suyo servicios ambientales. El caso de Guadalajara no se entiende sin el Bosque de la Primavera, que es el principal proveedor de temperatura y de clima. Y en ese sentido, la responsabilidad de las metrópolis sería subsidiar a los servicios ambientales. Esto, en términos de un instrumento, se llama pago por servicios ambientales. El agua tendría que tener un costo adicional que debiera ser canalizado
al pago de las cuencas hídricas. El aire tendría que tener un costo, ¿no? El aire limpio, que debiéramos estar pagando a los bosques, al igual que los bonos de carbono por captura, etc. De tal manera que me parece que en torno a una mejor comprensión de las dinámicas metropolitanas podremos abordar temas más complejos, sistemas complejos, sin la tentación de fragmentarlos, sectorizarlos, simplificarlos, o peor aún, ¿no? Lo que dice el eje horizontal es aislados cada uno de los niveles de gobierno, porque nuestro régimen constitucional es insuficiente para promover la obligatoriedad de coordinarse cuando se trata de aglomeraciones como son las metrópolis, cuando hay fenómenos de conurbación, de metropolización o de regiones metropolitanas. De tal manera que, resumiendo esta parte, hemos dicho las competencias se quedan al borde de los límites administrativos, no hay suficientes reglas institucionales para gobernar la transterritorialidad y los ordenamientos requerirían de una forma de coordinación, de concurrencia, de participación y corresponsabilidad ciudadana más fuerte por tratarse de fenómenos complejos como he descrito anteriormente. Bueno, reconozcamos que las metrópolis están ahí, ¿no? Como dice el poema, cuando despertamos, el dinosaurio seguía ahí. Cuando despertamos, independientemente de las delimitaciones, ya tenemos 92, 84 o 54 o las que quieran metrópolis que atender. Ustedes tienen una, ¿no?, muy singular, porque se trata de una interestatal sin capitales, ¿no?, y por lo tanto en una dinámica susceptible, ¿no?, de mayor cooperación y de menos rivalidad entre el alcalde metropolitano que quiere ser el siguiente gobernador, ¿no?, y otras realidades en donde la metrópoli no incluye capitales de los estados y los presidentes municipales no necesariamente están en la dinámica de ser gobernadores y rivalizando con el gobernador para ver quién traga más pinole, como se dice, ¿no? Bueno, esa particularidad creo que es la esencia de lo metropolitano. La esencia no es lo grandote de las metrópolis, no es cuántos municipios o si forman parte de un estado u otro. La esencia son conflictos políticos, agenda política, esto que frecuentemente se dice superar el voluntarismo de los políticos que llegan a un foro y dicen tenemos la voluntad política de coordinarnos. Yo digo, se chingó todo. No van a firmar un compromiso real, ¿no?, porque llegada la siguiente elección, ¿no?, se olvidan de la voluntad política, ¿no? De ahí creo que la importancia, no está Julián, pero él ha hecho un planteamiento de homologar los tiempos electorales, ¿no? Creo que adquiere su relevancia en la medida en que coordinación metropolitana es esencialmente intereses políticos, agendas políticas para la no cooperación institucional, ¿no?
y, si se quiere, para la cooperación obligatoria, más que voluntariosa de tenemos la voluntad política de coordinarnos. De tal manera que sobre la obligatoriedad hay que decir que es el enfoque, a mi juicio, adecuado, y es la experiencia directa de Jalisco, a la cual me referiré, de haber incluido en la Constitución la obligatoriedad de coordinarse. Y, por supuesto, como dice ahí, la necesidad de legislar, ¿no? Más que seguir estudiando cuántas ciudades hay en las delimitaciones, y si ahora se llaman ciudades metropolitanas y antes se llamaban ciudades capital, en fin, esa me parece que es una cosa secundaria frente a la necesidad de avanzar en cambios constitucionales, idealmente, ¿no? Aunque en el caso, recordemos, de las conurbaciones o de las metrópolis interestatales, ya existe un fundamento constitucional, artículo 115, fracción sexta, que alude precisamente a esta realidad. Cuando dos o más municipios se aproximen, dice continuidad demográfica, ¿no? El Estado, esto es la Federación, los estados y los municipios, tendrán la obligación de coordinarse, ¿no? Planificar conjuntamente. Este es el fundamento de la actuación. Por eso yo digo, idealmente, meter a la Constitución la obligación, pero en otro sentido, envolverse en la bandera del 115, fracción sexta, ¿no? Para decir, Estado, tienes la obligación, no es si quieres lo haces, ¿no? Muy importante que cada Estado establezca el siguiente paso, ¿no? Leyes de coordinación metropolitana, no solo leyes urbanísticas, como hoy tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos o las leyes locales, sino leyes de gobernación metropolitana, de coordinación metropolitana. Bueno, he dicho ya, el hecho metropolitano involucra nueva legislación, ¿no? Partamos de ese hecho. Partamos de reconocer que hay una insuficiencia normativa y vayamos hacia reformas metropolitanas que fortalezcan estos lazos institucionales en dos sentidos, diremos, ¿no? Uno, coordinemos, y segundo, luego vemos en qué nos coordinamos, ¿no? Y aunque parezca absurdo, me parece que lo primero que debe prevalecer es un ente de coordinación a nivel gobierno y después elegir los temas más apropiados para iniciar la coordinación. Por supuesto, en La Laguna, el avance que ustedes tienen a nivel de seguridad pública, ¿no?, es quizás haber empezado por uno de los más complicados, ¿no?, y sin embargo lo tienen. Yo no sé si lo valoran y lo atesoran y lo reconocen como uno de los instrumentos de más clara coordinación metropolitana a nivel de los tres órdenes de gobierno. Reconocer esos avances me parece que es también muy importante en el marco de los siguientes temas que habría que ir coordinando. Temas que habría que diferenciar entre la gestión de servicios públicos, que involucra convenios, recursos, presupuestos, personal, ¿no?, y temas de dirección estratégica, de tratar de resolver
hacia dónde va la metrópoli, ¿no? Esta idea de la gran visión metropolitana, que es un trabajo que no solo le corresponde a los políticos, como decimos, a los gobernantes, sino que le corresponde a toda la población. Ya se paró y ¿qué hiciste? Le prende aquí. ¿Alguien me ayuda pasándole a la siguiente? Ya se durmió el operador de la máquina y quizás fue por las pilas, ¿no? Muy bien. Bueno, he dicho que gobernabilidad para mí en el contexto metropolitano no significa ausencia de gobierno, sino presencia de muchos que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la coordinación, ¿no? Porque involucra a legislativos, a ejecutivos, porque involucra a la federación, ¿no? La federación no puede ser omisa respecto a las metrópolis, ¿no? Y ojo, no se trata solo del fondo metropolitano, se trata del acto de autoridad de estar presente en las metrópolis y gobernar las metrópolis como el sistema urbano más importante del país. Entonces, se trata de avanzar en esta concepción. Más allá de lo urbano, ¿no? SEDATU no alcanza para la coordinación metropolitana, para representar a toda la federación. En ocasiones va a ser más necesario la presencia de economía o de infraestructura y más importante aún, he dicho, Secretaría de Gobierno haciendo actos de gobierno en torno a la gobernación metropolitana. Entonces hemos reducido la coordinación metropolitana a que SEDATU esté presente, ¿no? Por supuesto es el tema más importante, no dejo de considerarlo. Y es una de las herramientas más útiles, tener un ordenamiento territorial. Al menos el ordenamiento interestatal debería clarificarnos dónde no deberíamos de construir, ¿no? Con que nos definiera el ordenamiento dónde no, aunque el dónde sí sigue estando en manos de los ayuntamientos, pero metropolitanamente tendríamos que resolver dónde no, cómo no hacer las cosas, hacia dónde orientar el desarrollo. Y lo más importante, a partir de las dinámicas metropolitanas, entender la visión metropolitana, ¿no? El barco común en el cual transitan los ciudadanos metropolitanos, que no es su barrio, no es su colonia, no es su municipio, ¿no? Es la interestatalidad, es la conurbación, lo que le da sentido a una ciudadanía metropolitana. Y si no tiene ese sentido, lo debería de tener, porque recibe beneficios o perjuicios más allá de su colonia, de su municipio, de su estado. De tal manera que debemos de construir un sentido de responsabilidad más allá de los límites administrativos. Por eso esa expresión de los demás, en este caso adquiere un sentido, los demás son los otros que habitan en las metrópolis y a los cuales estamos afectando por un absurdo que es un límite administrativo. Ayer conversábamos que esta expresión de límite en la Real Academia de la Lengua significa la línea que nos divide, ¿no?
Y yo llamo la atención porque deberíamos cambiar esa definición, ¿no? Un límite debería ser la línea que nos une, ¿no? Ustedes tienen el privilegio de tener una identidad, ¿no?, en el Padre Nazas como el río que los une, ¿no? En otros lugares la expresión es: ahí donde está el río está el límite que nos divide, ¿no? Construir puentes conceptuales, identitarios, sobre el sentido de la metrópoli, me parece que es el fin último en el cual debiéramos inquietar, que no hay futuro de las aglomeraciones sin cooperación, sin concurrencia de autoridades y sin el involucramiento del ciudadano metropolitano más allá del estado donde le tocó nacer, que es un hecho tan fortuito, ¿no?, como que el hospital estaba más habilitado aquí que allá, o que ahí nació mi familia, o etcétera, etcétera. Movernos hacia la transterritorialidad. Me paso rápidamente a Jalisco y me extiendo lo que quieran una vez en las preguntas. Miren, Jalisco modificó su constitución en varios de los artículos, creó una ley de coordinación metropolitana que es diferente al código urbano y que lo que norma son los convenios, las formas de irse coordinando. En el caso de Jalisco, eso ha dado paso a una estructura institucional que podemos decir, no porque yo viva ahí, la más destacada del país, con un instituto metropolitano que en los hechos es el único que funciona a nivel del país y que permite reconocer que en el estado las metrópolis se mueven más o menos con lo que yo he planteado, coordinadamente, ¿no?, desde el máximo órgano, que es la Junta de Coordinación Metropolitana, hasta algunos de los temas que es lo que se ha podido, ¿no? Se quiere mucho y se puede lo que se puede, ¿no? Hay algunas agencias metropolitanas, ahora detallo, pero me parece que ese es un buen ejemplo, ¿no?, de una ley que involucra también una interestatal, ¿no?, que es el caso de Vallarta con Bahía de Banderas en Nayarit, y que precisamente el ejercicio que se hizo fue crear una ley de coordinación para el estado de Nayarit que se parece mucho a la de Jalisco, que Jalisco ayudó a que el estado de Nayarit avanzara en la dirección no de una ley para el fondo metropolitano, que es parte de la perversión que hubo en los años pasados. Los estados y los municipios se agrupaban, se coordinaban para recibir más fondos metropolitanos. Yo he dicho que eso era una zanahoria, ¿no?, como los caballos, pero era una zanahoria podrida, ¿no?, porque en realidad el fondo metropolitano eran 3,000 y fracción de millones de pesos. El 60, 70 y a veces variaba, se lo llevaba Jalisco, ¿no?, y el resto de las 70 y tantas o 54 zonas se quedaba con el resto de los recursos. Bueno, evidentemente era nada para las necesidades de las metrópolis. Para que se den una idea, el tren en Jalisco, la línea 3, costó 34,000 millones de pesos, o sea, 10 veces más que el fondo metropolitano. Con esto quiero decir, la lana está en otro lado, no en el fondo metropolitano. Y la lana debería ser puesta en las metrópolis contra la obligación de coordinarse, ¿no? Por eso la federación
no puede ser SEDATU, la federación tiene que ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diciendo dónde se reúne la mayor cantidad de población, en las metrópolis. ¿Qué hacemos para que las metrópolis actúen como tal? Que tengan una obligación de coordinarse, que tengan una ley y que tengan proyectos metropolitanos. No banquetas en el municipio a cambio de que el gobernador haga alguna otra cosa, que así funcionaban los fondos metropolitanos. Proyectos de impacto metropolitano con metodologías que ya estaban listas, y pasó como el chiste del caballo que cuando ya aprendió a no comer, se muere, ¿no? En el caso de la metodología de evaluación de impacto metropolitano, cuando ya estaba afinada, quitan el fondo y se acabó el financiamiento de proyectos metropolitanos. Ahí me parece que hay una clave. Bueno, creo que he dicho esto. Recientemente trabajamos en el estado de Yucatán. La reforma está publicada en principio del mes, en donde justamente el énfasis es obligatoriedad en la coordinación metropolitana. En el caso de Yucatán, dado que se trata de una sola metrópoli, involucramos en el diseño de la ley a regiones, porque también debo decir, el estado de Jalisco y Yucatán también tiene un esquema de asociatividad regional muy importante y que funciona bajo la misma óptica de juntas intermunicipales, en donde la cooperación, la asociatividad intermunicipal supera a este concepto de municipio libre y autónomo, que muchas veces no tiene los recursos, pero sí tiene la responsabilidad de proteger, de ordenar, pero con insuficientes capacidades. Las juntas intermunicipales, el diseño, por ejemplo, de Yucatán, operativiza, ¿no? Que empezar desde cero convenciéndolo, oiga, presidente, éntrele a la coordinación metropolitana, de verdad que le conviene por el futuro de sus nietos, etcétera, etcétera. Y la respuesta, bueno, pero ya vienen las elecciones y entonces es muy costoso, búscame terminando el periodo electoral y después, no, déjame tantito, estoy empezando. Jalisco, diré por el momento y después si quieren regreso a ella, que evolucionó de 4 organismos que existían: Junta, IMEPLAN, Consejo Consultivo y Consejo Ciudadano, a una serie de mecanismos más flexibles, más ágiles, en fin, que entre otras permiten tener mesas que derivan en agencias. La mesa es, nos sentamos a platicar, una vez que avanzamos y ya hay condiciones, creamos una agencia, ¿no? Hay la agencia de bosques urbanos, bosques metropolitanos, hay la agencia de infraestructura para la movilidad, hay la agencia de seguridad pública metropolitana, pero no opera, y se crean entonces estos mecanismos adaptativos a una negociación y a un convenio que hay que ir haciendo caso a caso. Bueno, déjeme avanzar a las últimas. En términos de participación, miren, los consejos consultivos, espero que no me abucheen, tienen problemas de representatividad, ¿no? Yo prefiero ir hacia mecanismos más democráticos,
porque no se sabe bien a bien por qué la Ibero Torreón debe estar y no tal otra universidad. No tengo nada en contra de la Ibero, al contrario. O por qué cierta representación de arquitectos o ingenieros cuando los urbanistas dicen yo me muevo aparte. En fin, tenemos muchas veces estos problemas, más aún los municipales, ¿no? Cuando supuestamente alguien representa un municipio, pero resulta que vive en otro, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper este esquema de representación que por lo demás me parece que ha sido insuficiente en muchos lados porque no son vinculantes las opiniones de los consejos. Creo que hay que avanzar más en esquemas como el que ustedes tienen de Parlamento Metropolitano. Yo he escrito sobre Parlamento que involucre a regidores metropolitanos, de tal manera que el espacio permita construir reglamentos municipales y leyes metropolitanas que lo electoral es muy importante, como he dicho. Ciudadanía metropolitana, que involucra un dato muy importante. Un alcalde puede ser electo por cualquiera de los municipios metropolitanos. Eso ha derivado que haya alcaldes que han gobernado más de un municipio metropolitano, ¿no? Ese cambio me parece paradigmático, ¿no? Más difícil, por supuesto, interestatal, ¿no? Pero avanzar, por ejemplo, en que un alcalde metropolitano pueda concursar para varios municipios, independientemente de donde viva, ¿no? Me parece que va creando esta cultura. Y por supuesto, deberíamos de construir la ciudadanía metropolitana, ¿no? Algo a lo que ha aludido y que me refiero con más atención a continuación. Bueno, esto lo he dicho, lo constitucional es constitutivo, ahí debería de estar la obligación de coordinarse, ¿no? Las gestiones de agua, transporte, en fin, es un nivel contractual que debiera resolverse en el marco de convenios, ¿no? Y diferenciar lo que queremos hacer respecto a obligación o gestión, ¿no? A veces no hay de otra, hay que empezar con la gestión porque no hay condiciones políticas para la gobernación, para la constitución de juntas de gobierno como espacios estratégicos de conducción de esto que decimos ahí, que es la visión metropolitana, ¿no? Que quizás es lo más importante, ¿no? El ordenamiento es muy importante, como he dicho, pero el ordenamiento debería construirse sobre bases más dinámicas, ¿no? Y menos el planito de colores con los usos de suelo, ¿no? Ese ordenamiento es total y absolutamente insuficiente porque no alude a la complejidad metropolitana, alude al urbanismo, ¿no? Donde sí, donde no, pero no, por ejemplo, a los flujos de atracción de la inversión, ¿no? Que puede ir por delante del ordenamiento territorial. Por eso el ordenamiento debiera decir una planta nucleoeléctrica aquí, no. Un clúster de agropecuario aquí sí, ¿no? Una infraestructura así no, pero así sí. En fin, estos criterios, orientaciones, lineamientos, más que la definición precisa de por aquí va a pasar la carretera, porque sabemos que por donde pase la carretera va alguien y compra el terreno, ¿no? Entonces,
ir hacia mecanismos más adaptativos de ordenamiento territorial. Bueno, ya casi acabo. 3 posibilidades de coordinación. La del barco vikingo, sabemos que requiere al menos de 3 elementos, ¿no? Que los remeros estén dispuestos a remar, ¿no? Echaleganismo, como se dice, ¿no? Todos juntos en la metrópoli, ¿no? Requiere que haya alguien que vaya marcando el paso, ¿no? Un liderazgo claro, ¿no? Es muy difícil que en una metrópoli haya un solo conductor del proceso, ¿no? Hemos dicho, hay muchos capitanes de barco que quieren llevar el barco hacia un diferente destino. Y requerimos del viento, ¿no? Como dice Alex, viento útil si no se sabe hacia dónde se quiere ir, ¿no? De tal manera que necesitamos que las velas se conduzcan hacia un destino claro, ¿no? La gran visión. Y si hay muchos conductores del barco, va a ser muy difícil que baste con que vamos remando juntos, echémosle ganas y se logra la coordinación. En el caso de un barco carguero, ustedes saben que nadie le discute al capitán del barco. A mí me dijeron que lleve estos contenedores de tal puerto a tal puerto y háganle como quieran, ¿no? Yo tengo la combustible, el motor suficiente y voy derecho y no me paro, ¿no? No discute con nadie, se hace lo que el capitán del barco quiere, ¿no? Evidentemente no es un modelo que nos sirva mucho. En cambio, el portaaviones tiene varias ventajas, ¿no? No tiene un solo recurso, ¿no? El barco en realidad es una pista de aterrizaje y es una pista de despegue para otros recursos que pueden ser avioncitos, ¿no? Los cazas, helicópteros, puede traer alrededor barcos, submarinos, y cada uno de estos instrumentos, de estos medios, cumplen finalidades específicas, ¿no? Ve y ataca este objetivo, ¿no? Y el portaaviones se mantiene a una sana distancia para no ser bombardeado, ¿no? El portaaviones tiene además la ventaja de que no se resuelve todo en el barco, ¿no? Pero buena parte de las decisiones se toman en tierra, ¿no? En el Pentágono, en el centro de control del país. Entonces hay una decisión más colegiada que la de un barco carguero que no le discute nadie al capitán del barco. El barco quizás nunca llegue a puerto, ¿no? Esa es una característica de los portaaviones. Probablemente todo el tiempo vivan en el mar, pero no pasa nada, ¿no? La misión se cumple, ¿no? Probablemente en las metrópolis nunca lleguemos a tener el esquema ideal de organización, de coordinación, pero podemos ir cumpliendo metas, objetivos decimos estratégicos, ¿no? Y lo estratégico de un objetivo sería vencer a otra cosa, ¿no? Para eso se hacen las estrategias, ¿no? Y si en el caso de una metrópoli queremos vencer la descoordinación, la poca cooperación, necesitamos ir hacia objetivos que promuevan cooperación, concurrencia, etc. Creo que 2 últimas láminas. Incentivos a la cooperación, he dicho, no todos ganan lo mismo, no todos tienen que poner lo mismo, las metrópolis son desiguales, unos ponen más, otros menos, los mecanismos deben de incentivar el por qué sí tiene sentido coordinarse
y en ese sentido hay que hacer el traje a la medida. No me detengo más en esto, ustedes tendrán la presentación. Bueno, he dicho, las metrópolis son una oportunidad, no solo son problemas. Pocas zonas en el país se están ordenando suficientemente y hay un mayor reto sin duda en las interestatales, por eso hay que ser creativos e innovadores. Y la federación no puede seguir siendo omisa, ¿no? Empezando por Hacienda y crédito público, ¿no? La lana debe fluir a las metrópolis más allá del tema propiamente del fondo. Y para eso valdría la pena que los instrumentos fiscales es, si te coordinas, ahí va la lana, ¿no? Si actúas independiente y autónomo y libre, cero billetes, ¿no? Para la infraestructura y etcétera, etcétera, ¿no? Para los proyectos realmente de impacto metropolitano. Entonces, fiscalidad como una herramienta muy importante de coordinación. Bueno, decía yo que quiero dejar el mensaje del futuro esperanzador, no obstante que la tenemos de la patada, porque como sabemos el mundo está rebasando ya 6 de los 9 límites planetarios que están descritos en este esquema que espero que conozcan, en donde se han ido midiendo cada uno de los componentes planetarios, en los cuales, dicho sea de paso, las metrópolis contribuyen de manera significativa, particularmente en el cambio climático, ¿no? Y por otro lado, en este modelo de Kate Raworth, de la DONA, ¿no?, establece que no hemos resuelto todavía muchos problemas de desigualdad social, ¿no? Y tenemos entonces problemas de pobreza y de desigualdad que involucran hábitos de consumo, prácticas productivas que son insustentables y que son en contra del medio ambiente y que están contribuyendo a rebasar los límites planetarios. Encontrar, como dice la autora, el espacio seguro en donde las políticas no sigan contribuyendo negativamente al efecto global, ¿no?, local global, ¿no?, tiene en las metrópolis un lugar muy destacado, al tiempo que resolver las necesidades de transportación, de alimentación, de salud en espacios conurbados requiere reconocer que ciertos municipios concentran los equipamientos, otros municipios u otros estados no tienen las mismas oportunidades y requieren precisamente de una acción subsidiaria, de cooperación, de concurrencia, de apoyo mutuo, que es precisamente el sentido último de estar coordinados, ¿no? Esta idea de planeta común, ¿no?, de aldea común, que en el caso de las metrópolis nos lleva a una responsabilidad más allá de la demanda de nuestros derechos humanos, que no vamos a poder cumplir si no hacemos también nuestra parte, si no somos corresponsables en el día a día del uso de los recursos que se concentran en las metrópolis, de los servicios ambientales, de los residuos que generamos, de cómo nos movemos, etc. La carga no es solo ciudadana, pero tampoco podemos pensar que el Estado puede librar solo el compromiso con los derechos fundamentales, los derechos humanos consagrados en la Constitución, y que hacen al Estado garante de esos derechos sin una cooperación efectiva de cada uno de nosotros. Dejo hasta aquí y les agradezco mucho su paciencia y su tiempo.
No sé cómo andamos de tiempo y si quieren preguntas. Muy bien. Creo que ahí viene el micrófono. Allá y después aquí. Buenas tardes, Gerardo. Felicidades, excelente plática. Me hace mucho sentido todo lo que comentas. Muchas Digo, gracias. nosotros que vivimos en esta área metropolitana, todos esos términos de los que hablas me abren los ojos, me da mucha claridad y son términos que creo que tenemos que tener muy presentes. Te felicito, muchas gracias, y quisiera preguntarte cómo obtener más información de esto mismo. Creo que hablas de conceptos básicos en estos temas, entonces como que me gustaría seguir sabiendo un poco más, por un lado. Por otro lado, de alguna manera conozco el tema de la zona metropolitana de Jalisco porque yo estudié en el ITESO a propósito, que oí que ahorita estás en el ITESO, y conozco cómo ha sido el desarrollo, entiendo lo que dices, se nota, se siente, se respira eso y se ve luego en la ciudad. Entonces, pues saber dónde estás, si en un momento dado te podemos visitar, aquí hay varios ciudadanos interesados en el tema, yo soy arquitecto, pero pues aquí veo varios gentes inquietas, me encantaría en un momento dado poder tener una reunión donde nos platiques un poquito más cómo sí lo han hecho, porque luego es muy difícil uno desde sus trincheras cada quien entender los conceptos que nos das y luego el cómo, ¿no? Cómo te acercas a quién como para ir proponiendo, o sea, esa parte tan confusa, por lo menos para mí, de cómo poder incidir más en las políticas que se hacen en la ciudad. Esto que dijiste de la obligatoriedad en coordinarse, se me hace excelente. Ahorita que estamos en tiempos electorales, lo dices muy bien, cada político trae su agenda, sus tiempos, y luego son como que nos dan, ¿cómo te diré?, el favor de la voluntad política tan famosa, cuando dices, pues no es de voluntad, es de obligatoriedad, esa junta que comentas, bueno, pues términos muy interesantes. En resumen, me gustaría saber dónde saber más de esto, dónde poder estudiar más estos casos, y si en un momento dado saber dónde estás como para poder platicar ya en corto en temas que también yo creo que tenemos similares acá en La Laguna. Muchas gracias, Gerardo. Si quieres, ahora las junto. Adelante. Buenas tardes, gracias por la exposición. Cuando tocó el tema de participación ciudadana, dijo que podría abundar un poco más en esto. Yo le tomo la palabra. Yo creo que se abordó más el tema de gobernación y gobernabilidad y no se ahondó en la parte de gobernanza. Correcto. A mí me gustaría que ampliara, como lo mencionó, este rubro, porque cuando hablamos de gobernanza hablamos de mecanismos de participación ciudadana para incidir en la toma de decisiones sobre el quehacer público. Entonces, la gobernanza es un mecanismo que puede hacer viable una relación más armónica entre sociedad política y sociedad civil. Correcto. Para mí es el principal déficit político del gobierno obradorista en México. O sea, no definió cuál es el nuevo régimen político al que se aspira aquí, en nuestro país. Pero bueno, vayamos a nivel local, y cuando estamos hablando de la metropolización, hablamos de procesos, obviamente, que implican que incida el gobierno federal, pero que dependen mucho de los actores locales. Yo diría que fundamentalmente de los actores locales. Entonces, ¿cuáles serían, en este caso, las acciones normativas, las acciones incluso políticas que deberían emprenderse para construir esa gobernanza metropolitana? Si con su vasta experiencia, yo creo que ha podido ver otros ejercicios, entre ellos el de la zona metropolitana de Guadalajara,
donde creo que ha habido un avance importante, que en regiones como la comarca lagunera, yo me muevo en el ámbito de la academia y la sociedad civil, percibo que nosotros tenemos una sociedad civil muy débil. Sí. Tan es así que no hemos podido incidir en la sociedad política, en los gobiernos locales, para que se puedan instrumentar mecanismos que nos permitan participar en la toma de decisiones, más allá de asistir, como mencionó usted, a consejos no vinculantes, a consejos no bien representados. Entonces, si fuéramos una sociedad civil fuerte, ya hubiéramos incidido en la transformación de estas estructuras del viejo régimen político que dicen o nos mandan el mensaje de que solamente si estás en el ámbito de la sociedad política puedes decidir. Si estás en el ámbito de la sociedad civil, si eres un ciudadano común, tienes que aceptar lo que nosotros decidimos, pues. Sí. Entonces, por eso creo que es importante abordar y tomarle la palabra y que amplíe un poco más en la experiencia que tiene, en la visión que tiene conceptual también, de cuáles serían las acciones que nosotros tendríamos, bueno, que los ciudadanos de las metrópolis tendríamos que considerar para democratizar las metrópolis, ¿no? Gracias. Muy bien, déjeme abordar estas dos. Y empiezo por esto último. Yo creo que estos mensajes, ¿no? La educación es formar hombres y mujeres capaces para los demás. Yo diría, sobre todo cívicamente, ¿no? Yo coincido que el déficit más grande que tenemos es que el ciudadano está ausente, ¿no? Y en el mejor de los casos, decía yo hace poco en mi pueblo, nos han formado buenas personas, ¿no? En el mejor de los casos. Y yo decía con tristeza, espero no regresar en 20 años a mi pueblo con mis compañeros y a las escuelas donde yo estudié para reconocer que las instituciones no formaron ciudadanos, ¿no? Insisto, formaron personas que en diciembre reparten cobijitas o el 30 de abril juguetitos. Lo digo en esos términos porque creo que efectivamente es el gran déficit que tenemos de corresponsabilidad con las cosas públicas, ¿no? Entonces yo diría que en el extremo, la lámina última que no pasé, involucran este concepto máximo de responsabilidad que los individuos tenemos con el planeta, con nuestras localidades, etc. Entonces yo estoy de acuerdo en que ese es el faro, la meta a la que hay que llegar. La realidad es que habemos muy poca ciudadanía y entramos a la contradicción de organizaciones cívicas que muchas veces no representan, ¿no? Los intereses generales, ¿no? Este tema es muy delicado, yo lo sé. Si algo no ha funcionado a mi juicio en Jalisco es el Consejo Ciudadano, ¿no? Porque son 14 municipios. La mayoría de los representantes viven en Guadalajara o en Zapopan o en Tlaquepaque. Entonces tienen que fingir que son representantes de otros municipios. En el Valle de México, por ejemplo, la ley y la propia artículo 122 prevé consejos ciudadanos metropolitanos y dice representación de alguna universidad. Por eso yo decía, puta, ¿de cuál? Vas a tener que armar un estadio para la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano, ¿no? Entonces, en términos operativos, ¿no? El ciudadano, por supuesto, debe en el día a día estar interesado en la cosa pública, en la república, en el interés general, en los bienes comunes, en la acción, ¿no? En la política pública más allá del gobierno, ¿no? En ocasiones, gobernanza, ¿no? Lo ha escrito Luis Aguilar, es
en el extremo sin el gobierno, ¿no? Se vale también el autogobierno, ¿no? Fenómenos ciudadanos que puedan prescindir de la autoridad. Yo puedo decir que soy más gobiernista, no porque no reconozca la importancia de la participación, sino porque creo que hay déficit de participación, déficit de ciudadanía, déficit de transparencia cuando se persiguen intereses generales que a veces están enmarcados en intereses y en agendas personalísimas. Por supuesto, no creo, ¿no?, que un ciudadano sea diferente a un político, ¿no? En ocasiones similares va a actuar exactamente igual porque es naturaleza humana, ¿no? Entonces, por ser ciudadano, yo creo que no adquirimos un carácter superior. Por eso es que yo creo que hay que crear espacios institucionalizados, no necesariamente gubernamentales, totalmente de acuerdo. Gobernanza para mí significa este amplio universo, ¿no? Con Luis Aguilar, que ha escrito mucho, creamos precisamente el concepto de Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, porque él decía, yo sé mucho de gobernanza, pero no sé de metrópolis. Entonces, fue un diálogo, hay algunas memorias de un evento en particular que organizamos en Vallarta, a propósito de la siguiente pregunta, y que les puedo hacer llegar, que alude precisamente a la participación cívica para sacar adelante el acuerdo metropolitano que dio paso a la coordinación metropolitana. Este elemento es clave, yo diría, para desempatar, ¿no? Es una tercería que hay que construir. Y esa tercería, ese tercero, rompe el equilibrio que a veces se da entre órdenes de gobierno. Esto lo hemos escrito en el caso de Jalisco. Comentaba yo que en el caso de Puerto Vallarta fue clave la participación de los hoteleros para que se lograra firmar el convenio de coordinación, ¿no? Entonces, en principio decirte, yo estoy de acuerdo, soy aspiracional a que podamos tener una ciudadanía más activa, ¿no? Soy realista respecto a la dificultad que significa la participación en estos órganos. Soy más institucionalista cuando digo que haya ciudadanos que compitan, por ejemplo, en sus distritos por estar en un parlamento metropolitano. Mucha más eficacia, ¿no?, y menos simulación y menos eficacia como yo he vivido los consejos ciudadanos. Por supuesto, no es que me oponga, pero siento que no ha sido un esfuerzo suficientemente claro para incidir en la coordinación metropolitana, y creo que eso localmente hay que trabajar en espacios que permitan una mayor participación. No menciono el término porque está implícito en este concepto, ¿no? Si no tenemos ciudadanos corresponsables en el día a día, ¿no?, cualquier política pública va a ser insuficiente. De tal manera que el día a día del ciudadano tendría que ser reflejo de esta participación social. Órganos de representación, hay que entrar a diseñarlos a la medida de cada una de las zonas metropolitanas. Yo les puedo compartir, digamos, algunas de las cosas que hemos escrito que aluden tanto a estas experiencias específicas como al diseño constitucional inclusive. La tesis de licenciatura que yo hice en la UNAM justamente sobre estos temas, digamos, es la ampliación de esta presentación. Digamos, mi énfasis en la Ibero, en el ITESO, está justamente en el tema de coordinación metropolitana. Creo que ahora es mucho más fácil
algún mecanismo de Zoom. Yo estoy en Zapopan, de tal manera que puedo acudir presencialmente al ISTESO y lo haré con mucho gusto. Luego viajar me resulta cada vez más difícil, pero lo hago con mucho gusto como el día de hoy. Creo que específicamente no había otra pregunta y espero haber respondido a ambas inquietudes con esto. Sí. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Primero, pues qué amable por tu intervención, tus conocimientos. Ya teníamos alguna vez el gusto por Zoom a través del municipio de Lerdo, con el plan municipal, con Aidon, que tú eras por ahí, entonces a poner orden a muchas inquietudes que nosotros como consejeros en Lerdo habíamos sugerido y que finalmente creo que fue un muy buen instrumento, ¿verdad? Bien, aquí nada más quisiera yo redondear un poco las dos intervenciones que hicieron buenos amigos y talentosos ciudadanos y profesionistas como Mario y Gerardo, en un énfasis que creo que engloba esto y que ya tocaste un poquito ahí, doctor, relativo a legislar sobre la materia. Me da la impresión, soy arquitecto de profesión y aunque sí tengo interés de conocer a fondo la cuestión legal, pero el día a día pues no da esa posibilidad, ¿no? Y quizá me ha faltado la dedicación para eso, pero voy al tema. Creo que es importante que en el ámbito y con estas experiencias de estos 25 años recientes y con todo el bagaje que se viene desde la planeación urbana de don Pedro Ramírez Vázquez, que en paz descanse, que fue que de alguna manera institucionaliza la planeación. No quiere decir que no hubiera habido propuestas anteriores, pero de ahí ya viene institucionalizado. Una legislación propia para metrópolis interestatales. Porque efectivamente tú comentaste algo con una palabra muy coloquial, que cuando hay voluntad política, pues el asunto es lo contrario, ¿no? Creo que sí es importante y lo estamos viviendo aquí en La Laguna. Está la comisión consultiva, está el consejo consultivo y desde que se hizo la comisión de conurbación allá en los 70s, no ha vuelto a ver hasta esta comisión, que también me hicieron favor de invitar a participar como consejero. Y precisamente es donde sentimos nosotros que se necesita una ley más propia en materia metropolitana interestatal. Algo comentaste de eso y me gustaría que pudieras ahondar, incluso hacernos algunas recomendaciones. Como dice Mario muy bien, tener una reunión es profesa para ver con estos nuevos cambios que se vienen legislativos, que se pueda aterrizar lo que sea en beneficio de todas las zonas metropolitanas del país, desde luego, pero las que tienen características interestatales como la de nosotros, pues con mayor énfasis, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti. Les platico que trabajamos en una reforma constitucional que seguía para una ley general de coordinación metropolitana. Casi lo logramos, salvo por de un subsecretario de Hacienda que dijo que iba a tener impactos presupuestales y la congeló. Pero hay iniciativas de ley de coordinación. Yo creo que lo interestatal complejiza, como he dicho. En ese sentido, sí creo que esa es la dirección que hay que trabajar. Muy importante para mí decir, independientemente de las otras leyes, ¿no? Y con esto insistir, el tema no se resuelve solo con el ordenamiento territorial, ¿no? No se resuelve solo en el marco del urbanismo, ¿no? Son temas en los que, digamos, es una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria que tiene como resultados productos transdisciplinarios. Entonces, yo creo que nuestras definiciones
de arquitectos, ingenieros, etcétera, no nos ayudan mucho, ¿no? Decía un autor, Jorge Wagensberg, el problema de las disciplinas o de la multidisciplina es que la realidad no tiene la culpa, ¿no?, de cómo dividimos nosotros por especialidades, ¿no? El derecho urbanístico es clave y casi siempre en los colegios de urbanistas o hay ingenieros o hay arquitectos, no hay abogados urbanistas. Entonces, yo creo que romper con la disciplina, como romper con la sectorización burocrática, es muy importante para efectos de ir diseñando soluciones así, transdisciplinarias, en donde cada especialidad pues aporta su conocimiento, su formación para la construcción de algo nuevo. El problema es que no hemos construido eso algo nuevo, cada quien construye su pedacito y nosotros urbanistas construimos un mapita de colores y pensamos que mágicamente la ciudad se va a ordenar y llega el de atracción de inversión extranjera y echa a perder el planito porque ya pusieron una fábrica donde no estaba el uso de suelo considerado. Entonces, digamos, este diálogo disciplinario me parece que es parte de esta comunidad a la cual debiéramos ir avanzando. Buenas tardes, doctor. Gracias por la presentación. Tengo preguntas, una que sí escribí y otra que ahorita la formulo. Muy bien. Usted habla de gobernación institucionalizada contra coordinación voluntaria. En el tema de en el caso de la yo pienso que sí hay esfuerzos de la ciudadanía, el tema metropolitano. Sin embargo, usted habla que no es un tema sectorial ni de desarrollo urbano, sino de gobernación. Entonces, el tema metropolitano se debería de entender como un cuarto nivel de gobierno para que funcione. Y la segunda pregunta va más a la reflexión que me surgió con su propuesta de que sea un mecanismo de hacienda el financiamiento de las metrópolis. Sin embargo, pienso que esa es una trampa porque al final de cuentas el modelo de financiamiento de los municipios es como tramposo porque los municipios recaudan más y son los que tienen mayor ingreso. Sin embargo, pues si lo vemos desde una perspectiva de una problemática tal vez social, tal vez una problemática de las ciudades, pues no necesariamente los municipios más ricos, pues o sea, también los municipios que menos recaudan tienen necesidades, ¿no? A eso voy. Estas son las dos preguntas. Muy bien. Adelante. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, realmente me uno a las felicitaciones y algunos comentarios de mis colegas. Ya ha respondido varias de mis preguntas voluntariamente. La primera es una reflexión que me llevo, que es entonces quienes somos urbanistas y trabajamos en esta parte técnica del desarrollo de las ciudades, ¿cuál es nuestro papel o qué podemos hacer desde nuestro papel para contribuir a este tema de gobernanza y gobernabilidad metropolitana? Y la segunda es que en una zona metropolitana con las características como la nuestra, que es interestatal y que tenemos ambos estados, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como sociedad? También como institutos municipales que tenemos que estar limitados a la delimitación de los municipios que conforman la zona metropolitana. Muy bien. Cuarto nivel, yo creo que es una discusión más complicada, ¿no? Yo creo que no es necesario. Sería meternos en camisa 11 varas y yo creo que no va por ahí. Necesitamos coordinación, ¿no? Digamos, una coordinación que gobierne con reglas de gobernación. Necesitamos cooperación
en las regiones, entre municipios, etcétera. Necesitamos superar las fronteras y los límites, no crear nuevos límites. ¿Sería una posibilidad? Pues sí, digamos, en otros países hay regiones, hay departamentos, hay comarcas, ¿no?, estatuidas, funcionando. En otros lados hay institutos o empresas metropolitanas, ¿no? Así funciona la mayoría de las empresas metropolitanas en la mayoría de los países, ¿no? Las del agua potable, las del transporte, las de los ferries, son metropolitanas, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel de gobernación? A nivel constitutivo, ¿no?, que podría llevar a un cuarto nivel, sí, pero es muy difícil romper esta lógica de estados libres y soberanos, porque está en la estructura constitucional. Municipios libres, autónomos, en fin. Bueno, yo creo que tenemos que enfatizar la asociatividad, la cooperación, que ya lo dice la propia Constitución, ¿no?, para la más eficaz prestación de los servicios públicos y todas las funciones que tienen encomendados los municipios. Entonces, ya hay asociatividad, no la ponemos en práctica porque es más fácil que el cabildo o el presidente o la presidenta decida, ¿no? Fiscalidad, no, pues estamos hablando del país y 70-80% de las fiscalidades son transferencias de la federación o de los estados. Predial es 10-5% de los ingresos. Efectivamente, los más ricos recaudan más, etcétera, etcétera. Pero estamos diciendo ahí en la presentación subsidiariedad, ¿no? Identificar el traje a la medida, ¿no? No estoy pretendiendo decir 5% del presupuesto tal para estados y municipios. No, yo lo que digo es, al que se coordine, ¿no?, va más lana metropolitana, ¿no? Entonces, usarlo como palanca para la obligatoriedad, ¿no? Y después habrá que discutir en los presupuestos los cuántos, ¿no?, los cómo y para qué ese dinero, ¿no? No solo para proyectos, son para proyectos de impacto metropolitano, en donde a veces son proyectos para las ciudades grandotas y otros preferentemente para las ciudades no grandotas de una metrópoli. A veces son para pago de servicios ambientales de los externos y a veces para un puente peatonal o para un paso a desnivel, etcétera. Entonces, digamos, el sesgo ahora ha sido, pues, mándale más lana a los urbanos, ¿no? Pero en un concepto más ecosistémico hay que resolver rural, urbano, ambiental, y a eso aludo, ¿no?, a una fiscalidad más sustentable y con otra perspectiva. Bueno, yo diría que como técnicos lo más importante es la primera lámina, ¿no? Estudiar más los flujos que la estática, ¿no? Menos el edificio y más los desplazamientos de personas, aire, clima, etcétera. Y quizás lo más importante, flujos económicos, ¿no? Hemos venido haciendo mucha planeación que yo llamo tautológica, ¿no? ¿Por qué hacemos planeación? Por hacer planeación, ¿no? ¿Por qué ordenamos? Para ordenar. No, hacemos ordenamientos y planeación para conducir el desarrollo económico, ¿no? El análisis de dónde estamos parados económicamente y hacia dónde queremos de ir sería el primer paso antes del ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, yo invitaría a más desarrollo económico, ¿no?,
antes que técnica urbanística de ordenamiento, ¿no? Y es esta alusión al destino común, ¿no? ¿Qué imagen de metrópoli tenemos, ¿no? ¿Qué idea, fuerza podemos construir? Va más allá de las especialidades, tiene un soporte sí en el ordenamiento, dicho sea de paso, no solo territorial sino ecológico, y entramos a toda esta discusión que si el POER o si el ordenamiento territorial y las dos leyes, etc. Pero en esa visión más integradora es muy importante poner por delante desarrollo económico antes que urbanismo como lo hemos venido concibiendo. En ese sentido, creo que sí hay una parte muy importante institucional jurídica, ¿no? Las leyes, las constituciones debían tener un tratamiento para armonizarlas, ¿no? Sí hay que meterle la mano y a veces, pues como le hacen los mecánicos, es un alambrito, o le hacían, ¿no? Antes que uno le podía meter mano a un motor. Le amarraban un alambrito y el bolcho jalaba, ¿no? Ahora es más complicado. Pero bueno, son esos tiros de precisión, ese diseño pragmático de iniciativas legales que pueden detonar procesos. Digamos, las leyes también son eso, ¿no? Son pretexto, son texto para provocar un contexto diferente, ¿no? El exceso también que cometemos los abogados es pretender que el texto cambia la realidad, ¿no? No, detona procesos y en ese diseño creo que habría que hacer, sí, nuevas leyes, nuevas instituciones, una nueva concepción de la formación de nuestros urbanistas, más, como he dicho y lo repetiré más, multidisciplinarios, abiertos al diálogo con otros sectores y con otras herramientas. Las leyes son una herramienta, los reglamentos municipales son otra herramienta a la que hay que meterle la mano y empezar a trabajar en el rediseño sobre la base de otra concepción, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. En nombre de Renacer Lagunero, del CRIC y de CUESIT y de la Universidad Iberoamericana Torreón, otorgamos el presente constancia al doctor Gerardo González Herrera por impartir la conferencia Gobernabilidad y Gobernanza Metropolitana. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias y bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la conferencia. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias por todos los colaboradores que hicieron posible esto. Muchas gracias y bienvenidos y nos vemos en el próximo evento. Gracias.